Siguiendo ahora el formato habitual, cada uno de los presentadores tiene 10 minutos más para agregar o comentar sobre las intervenciones del otro. Empezamos con Luis Alberto. Parto de la reflexión final de Carlos Rosenkrantz sobre el fracaso. Siempre, bueno, es difícil porque decidir cuándo algo ha triunfado o algo ha pasado, porque la historia sigue y va redefiniendo permanentemente las perspectivas, y los fracasos de hoy son vistos como éxitos mañana. Es una historia que está permanentemente rehaciendo su recuerdo del pasado. Y entre otras cosas, los prestigios de sus héroes. Por ejemplo, el general Roca, cuya estatua tenemos aquí cerca, durante muchísimo tiempo pasó por ser el fundador, uno de los fundadores de la nación, y particularmente quien logró la unificación del territorio, es decir, extender el control del Estado sobre la totalidad del territorio teóricamente argentino, pero en buena parte ajeno al Estado. Y creo que había una especie de consenso de todas las tendencias y todas las corrientes que ese había sido su gran aporte. Por supuesto, la llamada historia oficial, pero también la gente de izquierda como Abelardo Ramos, que lo consideraba, vaya a saber exactamente por qué, un precursor de Perón. Pero ahora el general Roca, sin haber hecho nada nuevo, simplemente porque el tiempo ha pasado y han cambiado los problemas del presente y las miradas, es el villano de la historia, el autor del más terrible genocidio. Me contaban hace poco que en una Calvario, 7 pasos de la Pasión, en un lugar en la provincia de Neuquén, uno de los pasos, la figura del demonio, tiene la cara del general Roca, ¿no? Y creo que, salvo San Martín y Belgrano, hay pocos próceres de nuestra historia que se salven de esas revisiones, que afortunadamente luego van seguidas de otras revisiones. Ahora, dentro de esta tremenda movilidad que en las últimas etapa de nuestra historia se suma a una terrible faccionalidad respecto del pasado, me da la impresión de que la figura de Alfonsín es, casi diría, la única que tiene el rango de personalidad destacada de la historia. No diré prócer porque ya es algo que corresponde a otras sensibilidades, pero sí una persona muy destacada que es capaz de ser apreciada por las más diversas orientaciones o tendencias. De modo que en ese sentido creo que está pasando a la historia de una manera muy, muy sólida. Ahora, la idea de fracaso no solamente tiene que ver con la personalidad, sino con qué quedó de lo que hizo. Por supuesto, los balances siempre tienen que ver con el vaso medio lleno o el vaso medio vacío, ¿no? La Argentina vive en democracia desde hace 36 años y nunca ha perdido el hilo de la legitimidad, aunque a veces fue muy finito, ¿no? Y esto es una cosa muy importante, y seguimos creyendo que un gobierno legítimo es el surgido por los votos, ¿no? Esto es indudable que es así. El proyecto de Alfonsín era mucho más amplio, y si miramos los otros aspectos del proyecto, es decir, sus ideas sobre el Estado de Derecho, sobre la República y sobre el pluralismo, ya es más difícil decir que esto ha quedado. Y yo diría que a esta altura, pensando en cómo han resurgido cosas que pertenecían a nuestra historia anterior, a mí me sale más fácilmente la idea, la metáfora de la flor exótica, en esos años que todos disfrutamos tanto, los que vivimos de esa transformación que nos parecía que era el comienzo de un mundo nuevo, y ahí quedó, ¿no?
no es este el año más adecuado para encontrar las cosas positivas de ese legado. Quizá dentro de 2 o 4 años seamos más optimistas. Para un historiador la pregunta es ¿qué faltó para que se concretara las potencialidades, ¿no? Sin que esto signifique juzgar, sin que esto signifique decir se equivocó o falló, porque muy legítimamente un político establece prioridades y sabe cuánta fuerza tiene para llevar las cosas y cuántas cosas al mismo tiempo puede llevar. Pero Carlos Rosenkrantz recién subrayaba que para Alfonsín la democracia fortalecer la democracia y el Estado de Derecho era un fin en sí mismo y un fin suficiente. Y pensando en todos los avatares de la Argentina, mi impresión es que no tenía para desarrollar ese programa una maquinaria estatal adecuada a ese emprendimiento. La maquinaria estatal es el instrumento de los gobernantes, es la máquina a través de la cual los gobernantes gobiernan y se compone de instituciones, de agencias gubernamentales de todo tipo, se compone de funcionarios, se compone de ética administrativa, ¿no? Se compone de conocimientos acumulados y el Estado argentino, sobre todo desde la década del 70 hasta que llegó al poder Alfonsín, tuvo un deterioro muy, muy grande y era difícil reconocer, por ejemplo, al Estado que existía en la época del anterior gobierno radical, el gobierno de Ilia, ¿no? Y en realidad, en toda la época en que Alfonsín tuvo mucho poder, que son los años iniciales de una presidencia, este no fue un tema importante. El tema de hacer algo con el Estado, por ejemplo, hacer algo con las empresas estatales terriblemente deficitarias, es algo que apareció en su agenda en el año 87, cuando en realidad ya no le quedaba poder para una tarea que ya de por sí es ciclópea, ¿no? Me parece que en la debilidad del Estado y más que debilidad, en la sistemática destrucción del Estado en los años siguientes, está una de las claves de por qué la democracia institucional fue declinando. Fue declinando porque al declinar el Estado, los gobiernos tuvieron muchísimas más posibilidades de ser autoritarios, decisionistas, hacer gobernar a los golpes, que es todo lo contrario de la democracia republicana, y se llega a un estado, a una situación tal que solo con un solo gobernando a los golpes se puede sacar algo de la máquina estatal, ¿no? Por eso me parece que tratar de gobernar ordenadamente es en este momento bastante difícil, ¿no? Esta es una reflexión propia del año y del mes en que estamos. Quizás el año que viene se me ocurra algo más optimista. A ver, simplemente para completar una idea que hace la evaluación de Alfonsín como un personaje de la política argentina. Nuestras evaluaciones son dependientes de las razones para las que evaluamos. Por ejemplo, cuando uno evalúa acontecimientos históricos, en general lo hace porque quiere entender el pasado, y muchas veces quiere entender el pasado porque quiere poder intentar predecir el porvenir. Cuando uno piensa en estos términos, yo creo que en algún sentido el gobierno de Alfonsín fue un gobierno que no honró las aspiraciones que se había dado a sí mismo, quedó corto. Pero, reitero, retrospectivamente logró reimplantar la democracia en la Argentina, que estuvo cerca de fracasar durante bastante tiempo en los primeros 4 años y medio de su mandato.
Yo creo que una vez un profesor americano me dijo, el problema en la Argentina es que todo es posible. Y lo que caracteriza a la civilidad es que hay ciertas cosas que no son posibles. Una sociedad civilizada es una sociedad donde ciertas cosas no son posibles. Una relación civilizada es una relación en la que no todo es posible. Él creía que lo que caracterizaba a la Argentina era que todo era posible. Y yo creo que hay una sola cosa en la Argentina que no es posible, y es la reevaluación de la violencia como método de solución política. Y creo que eso es un enorme mérito de Alfonsín. Es verdad que nuestras aspiraciones quizás son mucho mayores que este logro, pero creo que tenemos que empezar a pensar que la Argentina tiene que cambiar, pero el cambio va a ser incremental, progresivo, de a poco, que tenemos que mejorar en muchos aspectos de nuestra vida, que tenemos que evitar la recurrencia a reiterar los mismos errores, y la violencia no se reiteró como error. Por eso creo que es un poco desafortunado la revalorización del pasado violento argentino. Me parece que eso debería ser parte de lo que nadie está dispuesto a revalorizar. En fin, quizás sea más útil que pase la palabra a las preguntas y... Antes de empezar a leer las preguntas, Eduardo Lázaro iba a hacer un comentario y observaciones sobre lo escuchado. Es difícil, después de dos magistrales intervenciones, decir algo, pero me gustaría hacer dos puntualizaciones nada más. La primera es que muchas veces en el relato de la historia argentina, la omisión del pasado inmediato o lejano hace que parezca que el presente proviene de un cuento de Heidi. Todo perfecto, y entonces, ¿cómo pueden darse estos errores en el presente? Esto dicho porque probablemente Raúl Alfonsín fue el presidente que enfrentó la peor circunstancia histórica en los años desde la Constitución del 53. El país quebrado, una derrota militar inesperada, la destrucción del esquema de derechos humanos y la demanda de toda la sociedad respecto de estas situaciones que nunca se habían coordinado en la historia anterior de los argentinos ni en la historia posterior de los argentinos. Y piensen ustedes que entre la derrota de Malvinas en junio de 1982 y la asunción de Alfonsín, que se adelanta 4 meses, era el 30 de marzo del 84 al 10 de diciembre del 83, pasó 1 año y medio en que los militares siguieron gobernando. Esos militares derrotados que se fracturaron, no hay que olvidar que el ejército gobernó solo un tiempo porque la marina y la aeronáutica se fueron del gobierno. Pasó 1 año y medio, casi no hay antecedentes en el mundo que un gobierno derrotado en una guerra sobreviva e imponga condiciones. Hoy día los diputados nacionales son elegidos según la distribución que estableció Mignone. Nunca se modificó a pesar de que la Constitución lo manda cada 10 años según el censo. Y ahí sí se vio el funcionamiento del radicalismo que lleva a Alfonsín como candidato como una apuesta a llevar eso al gobierno. Recordemos que el peronismo era presidido por María Estela Martínez de Perón, el vicepresidente que murió del peronismo era Lorenzo Miguel, y los candidatos fueron elegidos sin democracia interna. Entonces eso también influyó en la lectura de argentinos, algunos de los cuales con casi 40 años habían votado 2 veces nada más en el 73, y en las circunstancias en que se votó, influyó en esa idea de que esa elección se jugaba algo más que la simple elección de un gobierno. Me parecía importante hacer estas consideraciones.